Colosenses 1, capítulo 17 y 18, vamos a leerlos todos a una sola voz. Amén. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por favor, repita conmigo: para que en todo tenga la preeminencia. Tenga la bondad de estar cómodo, mi hermano. Le pido por favor que me regale unos minutos para entregarle. Aquí estamos aprendiendo todos. Amén. Aquí estamos aprendiendo todos. Bueno, aquí en la diapositiva hay una definición. En la primera diapositiva, la anterior es para atrás. Bueno, la palabra, mi hermano, traducida, la palabra griega traducida como preeminencia, significa ser el primero. Aquí está, primero en rango o primero en influencia. Y ahí está el primer espacio que usted debe llenar. Preeminencia significa ser primero, primero en rango o primero en influencia. Amén. Podemos entender que preeminencia se puede entender como tener el primer lugar o ser el número uno, ser el número uno. Y yo creo, mi hermano, usted y yo en esta noche tenemos claro que esta definición está totalmente aplicada a Cristo. Amén. Si usted lo cree conmigo, puede decir amén. Esta definición de preeminencia encaja perfectamente a la definición de Cristo, porque Cristo es el primero en todo y debe ocupar el primer lugar en todo, mi hermano. Él es el más importante en todo el mundo. Amén. Él es el más importante en todo el mundo, y podríamos decir porque Él es más importante que el mundo en sí mismo. Así que Cristo, nuestro Dios todopoderoso, debe tener siempre la preeminencia en todo. Amén. Hay libertad para que usted glorifique al Señor en esta noche. Cristo debe tener la preeminencia en todo. Sin embargo, mi hermano, la sociedad actual ha querido quitarle ese primer lugar a Cristo con tantas cosas que se han visto. La sociedad actual quiere quitarle la preeminencia a Cristo con cualquier otra cosa que se quiere plantear. Pero yo creo que en este recinto aún vemos un remanente que ha quedado y que aún queremos darle el primer lugar que Dios se merece. Yo creo que en este lugar habemos un remanente de personas que está diciendo: el primer lugar se lo merece Cristo. El primer lugar en mi vida es de Dios. El primer lugar en mi trabajo es de Dios. Y esto, mi hermano, es la preeminencia de Cristo. Darle el primer lugar a Él. Así que quisiera tocar al menos 3 puntos de por qué la razón Cristo debe ser primero. Y como primer punto quisiéramos hablar que Cristo es número uno respecto a quién es Él. Cristo es número uno, es preeminente con respecto a quién es Él. Y si nosotros hiciéramos, gracias, y si nosotros hiciéramos preguntas a distintos grupos de personas y le preguntáramos quién es Cristo, quién es Jesús, tal vez algún grupo de personas liberales nos dirían que Jesús fue un gran maestro humano. Pero usted y yo sabemos que Jesús es mucho más que eso, mi hermano. Si le preguntáramos a un musulmán ¿qué dirían acerca de Jesús? Ellos responderían que Él es un profeta. Pero yo creo en esta noche que Jesús es mucho más que eso, mi hermano. Si usted le pregunta a una persona que cree en la Trinidad, ellos indicarían que Jesús es la segunda persona de esta Trinidad. Pero ahora quisiéramos que comprendiéramos
que la Biblia nos da unas verdades poderosas acerca de quién es Jesucristo. Y qué bueno que usted me acompañara a mirar una definición bíblica acerca de quién es Él y por qué debe ser el primero. Por eso Colosenses 2, capítulo 9, dice que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Segunda de Corintios 5, versículo 19 dice: Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Y mire, Dios estaba en Cristo. Estamos diciendo que toda la plenitud de Dios entra en el cuerpo de Cristo. Romanos 9, capítulo 9, versículo 5 nos dice de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo. Y allá hay otro espacio en el folleto. Vino Cristo, el cual es, ¿quién es Cristo? Es Dios sobre ¿cuántas cosas? Sobre todas las cosas, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Juan capítulo 1, versículos del 1 al 3 nos dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Pero allá en el versículo 14 nos dice que este verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, lleno de gracia y de verdad. Oh, mi hermano, si nos preguntáramos quién es Cristo, Él es Dios mismo. Si nos preguntáramos quién es Jesús, Él es Dios mismo manifestado en carne. Y podemos, usted y yo podemos en esta noche agregar un poco más datos a la lista de quién es Cristo o quién es Jesús. Mire, Juan 6, versículo 35 nos dice que Jesús es el pan de vida. Juan capítulo 8, versículo 12 nos dice que Jesús es la luz del mundo. Juan 10, versículos 7 al 9 nos dice que Jesús es la puerta de la salvación. Juan 11, 25 nos dice que Él es la resurrección y la vida, mi hermano. Juan 14, versículo 6, Él mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Todo aquel que cree en Jesús no morirá eternamente. Eso lo dice Juan 11, versículo 26. Según Hebreos 12, versículo 2, mi hermano, nos dice que Jesús es el autor y consumador de la fe. Apocalipsis 1, versículo 8, nos dice que Él es el alfa, que es la omega, que es el principio, que es el fin, el todopoderoso. Apocalipsis 1, versículo 11 nos dice que Él es el primero y también el último. Él es el primero y también el último. Y una alegoría que usa el hermano Álvaro Torres, él siempre dice: cuando en una fila el primero también es el último, ¿cuántos hay? Uno solo. Amén. Entonces podríamos preguntar: ¿quién es Jesús? Jesucristo es Dios mismo, mi hermano, y Él merece toda la gloria, toda la alabanza, todos los aplausos en esta noche, porque es que, escúcheme, Jesucristo no necesita a nadie más para su existencia. Él nunca fue creado. Él siempre fue, siempre es y siempre será. Él es el que es, el que era y el que ha de venir, según Apocalipsis 1, versículo 4. De Él no depende nadie su existencia. Él simplemente existe, mi hermano. Él simplemente es. En otras palabras, podríamos decir que Jesucristo lo es todo. ¿Cuántos están de acuerdo en pensar conmigo que Jesucristo lo es todo? Y hablar de la preeminencia de Cristo, mi hermano, es hablar de la grandeza del Dios que usted y yo tenemos. Por esa razón, Él debe ser el primero en absolutamente todo. Y si estamos en este ámbito hablando de liderazgo o de servicio al Señor, o tal vez en algún momento, si usted aspira a ser un servidor del Señor o tener un liderazgo, siempre tenemos que tener presente
que a Cristo le corresponde la preeminencia, mi hermano. Él es el primero, solo de Él es la alabanza, solo Él se merece los aplausos, solo Él lo merece todo, porque de Él es la preeminencia, porque Él es el primero. Yo no merezco nada, pero Él lo merece todo. De Cristo es la preeminencia. Entonces este es el primer punto. Él es el número uno con respecto a lo que Él es, y Él es Dios sobre todas las cosas. Amén. Punto número 2. Cristo es número uno con respecto a lo que Él hizo, mi hermano. Con respecto a lo que Él hizo. Mire que el apóstol Pablo le escribe a los filipenses y les insta de la siguiente manera en Filipenses 2, versículo 5. Él les dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y mire que el apóstol Pablo se estaba refiriendo a que él no se quedó en su trono de gloria recibiendo las ovaciones de los ángeles, la alabanza de día y noche, sino que por el contrario, él vino a sufrir y vino a morir por el pecado de la humanidad. La Biblia en Filipenses 2, del 6 al 8, nos dice que Él se despojó a sí mismo y se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y no cualquier muerte, la muerte de cruz, mi hermano. Jesús es el Hijo de Dios, es Dios mismo, pero se despojó a sí mismo. Él se convirtió, déjeme decirlo de esta manera, en un don nadie. Él dio un paso hacia abajo y se humilló a sí mismo por cada uno de nosotros. Por eso Cristo es número uno con respecto a lo que Él hizo. Porque Jesucristo fue tratado como el peor criminal, mi hermano, aunque Él no era un criminal, pero Él sufrió en lugar de su creación. Él fue azotado con un látigo romano hasta que la piel le fuera arrancada, mi hermano, de su espalda. Le pusieron una corona de espinas en su frente. Y por último, Jesús fue condenado a ser crucificado. Y mire, si usted analiza en la antigüedad, morir en una cruz era la forma más humillante, y repulsiva de la ejecución. La forma más vil en la que una persona podía morir era ser crucificado en un madero. La ley de Roma afirmó que sus propios ciudadanos no podían, los mismos ciudadanos romanos no podían ser condenados a esa clase de muerte. Pero eso no le ayudó a Jesús, porque Él no era ciudadano romano. Por eso el gobernador Poncio Pilato lo entregó a ellos para que lo crucificaran. Y eso lo encontramos en Juan capítulo 19, versículo 16. Isaías 53 nos dice que Él fue despreciado y desechado entre los hombres. También nos dice que fue azotado, herido de Dios y abatido. Y mire, mi hermano, siglos antes de que Jesús fuera colgado en esa madera, la misma palabra de Dios dijo que ser colgado en un madero era la muerte de los malditos. La ley del Antiguo Testamento dice en Deuteronomio capítulo 21, versículo 23, maldito por Dios es el colgado. El Nuevo Testamento, al hablar de la muerte de Cristo, mi hermano, citó este versículo de Deuteronomio por allá en Gálatas capítulo 3, versículo 13, cuando dijo: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Jesucristo, nuestro Dios, fue condenado a ir fuera de la ciudad como un desecho, como una basura, a un cerro llamado el lugar de la calavera. Y eso está en Marcos 15, versículo 22. En ese lugar le crucificaron. Lucas en el capítulo 23 nos dicen que clavaron sus pies y sus manos y lo colgaron a esa cruz para padecer la muerte. Déjeme decirlo de esta manera: la muerte de los malditos. Pero Jesús no respondió con ira a este altercado que le hicieron, sino que antes, por allá en Lucas 23, versículo 34,
Él oró y dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El apóstol Pablo gritó a voz en cuello esta verdad: Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, dice el apóstol Pablo, de los cuales yo soy el primero. Eso se lo dijo en la carta a la primera Timoteo, capítulo 1, versículo 15. No estaba haciendo otra cosa el apóstol Pablo, mi hermano, que declarando que ese bendito día Jesús derramó su sangre y murió como pago por nuestros pecados. Murió como pago por unos pecados que no eran de Él. Él, siendo el Hijo de Dios, siendo el sacrificio perfecto, el Cordero Inmaculado sin pecado, tuvo una muerte horrible en lugar del hombre. Tuvo una muerte horrible que usted y yo merecíamos. Podríamos decir que Él fue hecho por nosotros maldición. Gálatas 3, versículo 13 nos dice eso. Pero Él entregó su vida con un propósito glorioso. Primera de Pedro 3, versículo 18 nos dice el propósito con el que Cristo murió en la cruz. Dice: también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Y todo esto fue para que el ser humano entendiera que solamente Cristo puede salvarle. Y esa es la segunda razón por la que Él tiene toda la preeminencia, mi hermano. Porque Él tiene que ser el primero, porque solamente en Él encontramos salvación y vida eterna. Yo no sé si usted puede brindarle un aplauso al Señor en esta hora. Si pudiéramos hacer un resumen hasta este momento, podríamos decir que Cristo es el número uno, que Él tiene la preeminencia. Primero, por lo que Él es. Él es Dios manifestado en carne. Número dos, por lo que Él hizo, que fue ese bendito sacrificio en la cruz del Calvario por usted y por mí. Ahora el punto número tres que tenemos que tratar en este momento es que Cristo debe ser número uno en todos los ámbitos de nuestras vidas. Repita conmigo: Él debe ser el número uno en todos los ámbitos de nuestras vidas. Mi hermano, Jesús es preeminente. Jesús es preeminente, mi hermano. Él es el primero. Y más que el primero, Él es supremo. A Jesús no hay nada que lo supere. Sin nada más nosotros que ganar cuando lo ganamos a Él. Sin nada más que obtener. El objetivo, el fin, el punto de todo es Jesucristo, mi hermano. No hay nada más que desear, sino buscar a Cristo es suficiente para lo que necesita nuestra vida. Por eso Romanos en el capítulo 11 versículo 36 dice: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Y mire, mi hermano, que nuestra vida debe ser Cristo céntrica. Nuestra vida debe girar totalmente en torno a Jesucristo, así como lo es la Biblia, mi hermano. La Biblia es este bendito libro que es la palabra de Dios, es cristocéntrica. Eso significa que gira en torno a Jesucristo. El núcleo es Jesucristo, el punto principal es Jesucristo. Y mire, déjeme darle esta lista rápidamente como muestra de que Cristo está desde Génesis hasta Apocalipsis, siendo Él el centro de toda la Biblia. Porque es que en Génesis Cristo nos aparece como la simiente de la mujer. En Éxodo Cristo es el Cordero Pascual. En Levítico Él es nuestro sumo sacerdote. En Números Él es la columna de nube en el día y la columna de fuego en la noche. En Deuteronomio es el profeta mayor que Moisés. En Josué Él es el capitán de nuestra salvación. En Jueces Él es nuestro juez, dador de la ley. En Ruth Él es nuestro pariente redentor.
En primera y segunda de Samuel, Él es nuestro profeta fiel. En primera y segunda de Reyes y Crónicas, Él es nuestro rey que gobierna. En Esdras, Él es nuestro escriba fiel. En Nehemías, Él es nuestro constructor de los muros derribados. En Esther, Él es nuestro Mardoqueo. En Job, Él es nuestro redentor que vive. En los Salmos, Jehová nuestro Dios es nuestro pastor. En los Proverbios y en Eclesiastés, Él es nuestra sabiduría. En Cantar de los Cantares, Él es nuestro amado y nuestro esposo. En Isaías, Él es príncipe de paz, Dios fuerte, Padre eterno. En Jeremías y Lamentaciones, Él es nuestro profeta que gime. En Ezequiel, Él es la maravillosa figura de 4 seres vivientes. En Daniel, Él es el cuarto hombre que apareció en el horno de fuego. En Oseas, Él es el esposo eterno. En Joel, Él es el bautizador en el Espíritu Santo. En Amós, Él es el que lleva nuestras cargas. En Abdías, es nuestro Salvador. En Jonás, Él es el gran misionero. En Miqueas, Él es el rey que será Señor en Israel y que será nuestra paz. En Nahum, Él es el mensajero de hermosos pies. En Habacuc, Él es el evangelista que proclama por arrepentimiento. En Sofonías, Él es el Señor todopoderoso para salvar. En Ageo, Él es el restaurador de la herencia perdida. En Zacarías, Él es el futuro rey de Sión, el manantial abierto de la casa de David. Y en Malaquías, para cerrar el Antiguo Testamento, Él es el sol de justicia. ¿Cuántos pueden brindarle un aplauso al Señor en esta hora? Porque Él es todo, mi hermano. La Biblia gira en torno a Cristo, pero continúa en el Nuevo Testamento. En Mateo, Él es el Mesías. En Marcos, Él es obrador de milagros. En Lucas, Él es el Hijo del Hombre. En Juan, Él es el Hijo de Dios. En Hechos, Él es el Espíritu Santo moviéndose entre los hombres. En Romanos, Él es el justificador. En primera y segunda de Corintios, Él es el santificador. En Gálatas, Él es el redentor de la maldición de la ley. En Efesios, Él es el esposo de la iglesia. En Filipenses, Él es el gozo de nuestro corazón. En Colosenses, en Él es quien habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En primera y segunda de Tesalonicenses, Él es nuestro eminente Rey venidero. En primera y segunda de Timoteo, Él es el mediador entre Dios y los hombres. En Tito, Él es el pastor fiel, el que organiza y el que administra la fiel iglesia. En Filemón, Él es el amigo de los oprimidos. En Hebreos, Él es nuestro sumo sacerdote. En Santiago, Él es el sanador de los enfermos. En primera y segunda de Pedro, Él es el príncipe de los pastores. En primera, segunda y tercera de Juan, Él es el amor de Dios derramado en nuestros corazones. En Judas, Él es el Señor que viene con sus millares de santos. Y en Apocalipsis, Él es el Rey de reyes y Señor de señores, que en esta hora merece aplauso, que en esta hora merece ser el primero, que merece tener toda la preeminencia en esta hora, mi hermano. Toda la escritura gira en torno a Jesús, gira en torno a Jesucristo. Es cristocéntrica. Y ahora, y si la misma Biblia lo pone a Él de primero, es cristocéntrica, usted y yo, ¿por qué no podríamos hacerlo? Nosotros tenemos que poner a Jesucristo en el primer lugar de nuestra vida, mi hermano. Tenemos que ponerlo en el primer lugar en todo, porque para que Él tenga la preeminencia. Y para concluir, un líder, un hermano, cualquier persona para enseñar acerca de Jesús debe reconocer que Jesucristo es sabiduría. Debe reconocer que Jesucristo es justificación. Debe reconocer que Jesucristo es santificación. Todos debemos reconocer que Jesucristo es redención. Todos debemos reconocer que Jesucristo es justicia. Nosotros debemos reconocer que Jesús es todo lo que ser humano necesita.
Jesús es todo lo primero que usted y yo necesitamos, mi hermano. Y en este momento estamos hablando de liderazgo. Estamos formándonos en cuanto a liderazgo. Y usted, mi hermano, que es líder, que quiere, aspira al liderazgo, todos nosotros los que estamos aquí, sea músico, sea presidente de jóvenes, sea presidente de Dorcas, sea lo que sea, de él debe ser la preeminencia. Siempre en nuestra vida debemos tener presente que Cristo es el primero. ¿Quieres crecer? ¿Quieres ser mejor en tantas áreas de tu vida? ¿Quieres ser mejor en tu trabajo? ¿Quieres ser mejor en todas áreas? Dele primero a Él lo que merece. Dele la preeminencia a Cristo en su vida y deje que Él sea el primero. Dele el lugar que Él lo merece. Él es la salida, mi hermano. Jesús es todo lo que las personas necesitan. Él es la salvación. Jesús y solo Jesús es todo lo que nosotros necesitamos. Por lo tanto, para terminar, no podemos olvidar que Cristo tiene la preeminencia en todo. Él debe ser el número uno en la vida del líder cristiano, para que su servicio, para que sus decisiones, para que sus anhelos, para que sus proyectos tengan un enfoque cristocéntrico. Mi hermano, de Jesucristo es la preeminencia. Que el Señor Jesús les bendiga.